Romanos 8, versículo 7. Para que lo busquen ahí en sus Biblias, vamos a leer en la versión Reina Valera, que es la versión la que estamos leyendo, con la que nosotros estudiamos, que es la versión más conocida. Amén. Y así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay una palabra que utiliza Pablo que se llama designios. La palabra designios significa pensamiento. El versículo diría así: en cuanto pensar en las cosas de la carne trae enemistad contra Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Y hablamos que era, y explicamos un poco lo que significaba andar en el espíritu, y explicamos un poco también lo que significaba andar en la carne. Andar en la carne, la gente suele pensar de que es pecar, que es fallar, que es fornicar, que es adulterar, que es robar. Una vez un hombre dijo algo muy claro y muy preciso, de que obviamente en el espíritu, cuando nosotros estamos con Jesucristo, la ley ya no nos condena, pero tenemos una nueva ley que es la ley del espíritu. Y la ley del espíritu es un poco más sensible. Esto lo vamos a ver en Romanos 10. Es un poco más sensible porque va a la intención del corazón. Ya no basta, ya no es solamente malo robar. Sino ya con el que yo ya tenga la idea en la mente de robar, ya estoy haciendo algo mal. A eso se le llama designio de la carne. O sea, Pablo está diciendo de que quien tiene estos pensamientos, ¿cierto?, en contra de algo o en contra de lo que, avalando en contra de la ley, ¿cierto?, es enemigo de Dios. Nosotros de repente estamos muy seguros de la salvación que tenemos, porque nos congregamos, porque hacemos las cosas bien. Lo hemos hablado, ¿cierto?, en todos estos capítulos, de que realmente no importa lo que hagáis, si no estás en Cristo, no sirve de nada, ¿cierto? Yo cuando me meto a internet y de repente me topo con personas que dicen que hacen las cosas bien y de que Dios no tiene por qué condenarnos, se afligen. Una vez vi un video de un homosexual que era argentino, y llegaba el pastor y le decía, tú te vas a ir al infierno. Y él decía, ¿por qué? Si yo soy buena persona, ¿por qué me voy a ir al infierno? O sea, ¿por qué Dios va a condenar por cómo nací? Eso decía él. Yo nací así, ¿y por qué Dios me va a condenar por cómo yo nací? Y era lo que él decía, que no se trata de eso. Que es lo que aquí intenta explicar Pablo. No se trata solamente de querer hacer las cosas bien. Se trata de cómo las quieres hacer bien. Porque tú ya pensando en querer hacer las cosas mal, Dios ya te juzga y te condena. Afortunadamente, a diferencia con la ley, que si nosotros con la ley pecamos una pura vez y no tenemos salvación, en Cristo es diferente. Nosotros pecamos una vez y en Cristo podemos redimirnos. Porque para eso está su palabra, para eso está su sangre. Ahora, el problema de esto es darse cuenta. Porque es lo que nos cuesta a nosotros, ¿o no? Darnos cuenta y admitir que estamos haciendo las cosas mal. ¿Cierto? Porque es lo más complicado. Lo más complicado de nosotros es darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y si a veces alguien nos dice, oye, estás haciendo las cosas mal, no nos escuchamos porque nos gusta justificarnos, porque es más fácil. ¿Cierto? Es mucho más simple. Entonces, Pablo en este versículo dice ya, te expliqué del 1 al 6 lo que significa andar en el Espíritu. Que a ti la ley ya no te juzga. Que tú ya eres santo, eres puro, ya tenías el camino libre. Yo tengo una hija que vive tengo dos, están en departamento, y cuando vamos para donde mi papá o para donde mi suegra, es como que le abren la puerta y ¡bum! Y salen corriendo y corren por allá, y corren por acá, se dan vueltas para acá, se dan vueltas para allá, porque se sienten libres. No hay obstáculos para ella, ya no hay paredes que los detengan. Entonces cuando nosotros entramos al Evangelio y Dios nos perdona, ya no hay ningún obstáculo de la ley que nos juzgue a nosotros. Podemos correr, saltar, gritar, podemos ir para allá, podemos ir para acá, pero hay límites. Ahora, ¿cuáles son los límites? La mente. Que lo vamos a ver más detalladamente en Romanos 10. Pero aquí Pablo, por eso usa la palabra que es importante. Dice,
Porque los designios de la carne, o sea, los que piensan en la carne, a los que les gusta pensar en las cochinadas, a los que les gusta pensar en esto, ¿cierto? Son enemigos de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra enemigo de Dios? Que no es salvo. Que están separados de Él. Entonces, porque la Biblia es clara, o soy amigo o soy enemigo, ¿cierto? Entonces dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquí no está hablando de la ley de los mandamientos, porque ya ese tema ya lo tocamos. Aquí está hablando de la ley espiritual. Dice, y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros vimos la clase pasada lo que significa andar en la carne, ¿cierto? Andar en la carne es querer luchar con tus fuerzas, ¿cierto? O sea, querer vencer algo con tus fuerzas. Pusimos el ejemplo del calendario, hablamos muchas veces de esto, lo que significa querer luchar o querer vencer algo por ti mismo, ¿cierto? Dijimos de que si yo fumo, yo no fumo, nunca he fumado, gracias a Dios, pero si yo fumo y dejo el cigarro y ando contando los días que dejo de fumar, o ando diciendo, y ando luchando con mi mente, ¿cuándo voy a dejar de fumar? Y ando pensando, ay, qué rico el cigarrito, qué rico el cigarrito. Eso se llama andar en la carne. Así de simple. Porque el Señor Jesucristo nos lleva a que nosotros dejemos todas las cosas en Él y que Él trabaje por nosotros. Dijimos que también que no llevamos a la flojera. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. No dice solamente ser valiente, sino tienes que esforzarte. Lo vimos nosotros en Romanos 6, en todo Romanos 6, de que uno tiene que dar el primer paso. ¿Cierto? Siempre. Y para dar el primer paso, ¿qué tienes que hacer? Moverte. No llega todo así como... así, echado así. Porque llega la gracia, la salvación, llega y ahora ¿qué tienes que hacer? Es como el maná. La gente cree que el maná llegaba y se comía del suelo. El maná se trabajaba. Toda bendición se trabaja. Todo lo que provenga de Dios necesita trabajarse. Los dones se trabajan, los ministerios se trabajan, las bendiciones se trabajan, todo se trabaja. O sea, de que todo lo que Dios entrega, hay que trabajarlo. Y lo mismo pasa con la salvación. Lo mismo pasa con cuando uno está en el Espíritu. Si tú quieres estar en el Espíritu, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar. Obviamente no vas a ser salvo por trabajar, pero es diferente. Porque tú quieres obedecer a Dios. Se ha llevado complicado muchas veces entender lo que significa estar en el Espíritu. Que hablamos de dependencia de Dios. Esta clase yo la di, ¿cierto? Sí. Resulta de que una vez yo estaba conversando con un hombre que yo era joven. Era joven como de 23, 24 años. Entonces era joven. Entonces él me hablaba y me decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? Me decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? Yo le decía, yo sabía de que prácticamente me había farreado mi educación, porque fui a la media puro dar jugo, entonces yo lo sabía. No fue mi papá, así que no lo olviden tanto. Él no fue. Fue otra persona. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Me decía. Porque no tenía nada. Obviamente yo de verdad, yo no tenía nada. Yo le decía, yo sé que no tengo nada, pero yo confío en que Dios me va a ayudar. Porque yo esperaba que si fuera. Porque entendía que fui flojo, lo entendí, que me la farrié, no es para justificarme de que Dios me va a hacer a dar cosas de la nada, sino que yo lo entendí. Y sé que tengo que también sufrir por esas consecuencias, porque yo lo entendí. Entonces llegó este hombre molesto y me dijo, tú no podés depender siempre de Dios así, ¿no? Tú no podés pensar siempre así, no podés. Obviamente tenía razón, yo sé que es así. Yo sé cierto porque he conocido a tantos cristianos que no quieren trabajar y dicen, no, Dios me llevará el trabajo a la casa. No, Dios me llevará. Quizás sí lo hace, pero Dios no cría flojos. Dios no cría ningún flojo. No por nada, Él nos demanda a orar, nos demanda a predicar, porque Él quiere que nosotros nos movamos. Ahora, con referencia al pecado, que es otra cosa, ¿cierto? A las acciones que después lo vamos a ver en Romanos 12 al 13, que Pablo habla de cómo ser un buen cristiano, o en Corintios, en Primera de Corintios y Segunda de Corintios, Pablo te habla todo lo que tiene que ver en cómo comportarte como ser humano, puras obras. Pero ahora Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de cómo permanecer en Cristo, de cómo vencer el pecado. ¿De cómo lo vences el pecado? Hablando o pensando en santidad.
Si tú ya piensas en que vas a fallar, fallaste. Así de simple. Es como, hay una ley que se me olvidó cómo se llama, que es bien mundana, que habla, ¿cierto? De que si tú piensas mucho que te va a pasar una cosa mala, te va a pasar. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Que si tú piensas mucho en positivo, tu vida va a ser positiva. Es parecido, pero no tan blasfemo. Porque hablamos, ¿cierto?, del pecado. Si tú piensas en que vas a fallar, vas a fallar. Si tú piensas en hacer lo malo, estás haciéndolo mal. Eso se llama andar en el espíritu. Y como dijimos en la clase pasada, ¿cómo nosotros andamos en el espíritu? Obviamente, arrodillándonos y leyendo la palabra. Amén. El versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. No sé si ustedes se acuerdan, en la primera clase, nosotros dijimos de que Pablo se demora mucho en hablar del Espíritu Santo. Y ya recién el versículo del capítulo 7, él ya comienza a mencionarlo de a poquitito. Porque él primero quiere que entiendan cómo es el mundo de pecador. Y ahora, ¿cierto?, empieza a trabajar este espíritu, a expresarlo, ¿cierto? Más adelante quizás vamos a hacer un estudio detallado de quién es el Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo, lo que significa el Espíritu Santo, pero en este caso, ¿cierto?, nos vamos a quedar con lo que se nos ha enseñado, que es el Consolador, ¿cierto? Entonces, es quien nos ayuda a acercarnos al Padre. Porque nosotros estamos con Jesucristo, llega el Espíritu Santo y es quien nos ayuda a acercarnos al Padre. Algunas personas lo llaman la voluntad de Dios. Obviamente lo ven solamente como una fuerza activa, como la voluntad, pero no vamos a llegar a ese tema, eso lo vamos a ver después, porque eso obviamente es blasfemia, pero es el ayudador, es quien te guía, quien te ayuda. Y la única forma que nosotros podemos andar en el Espíritu es dejando que esta entidad nos guíe a Jesucristo. Amén. El versículo parte así: mas vosotros. O sea, ¿a quién les habla? Al creyente, ¿cierto? Como le dijimos en la última clase, este estudio no es para el de afuera, es para el que ya conoce a Cristo, es para el que fue hijo, es para el hijo pródigo, o es para el hijo que está con Cristo, o es para el que le cuesta, es para el que está en Cristo, para el que conoce a Cristo. Dice, no vivir según la carne. O sea, para nosotros cristianos, ya no tenemos por qué seguir viviendo en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se supone que este Espíritu mora. Aquí. El versículo dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. La palabra morar significa habitar. O sea, que está dentro. O sea, que habita la palabra morar. Ahora, hay una gran diferencia entre habitar y alojar. De repente nosotros hacemos que el Espíritu Santo aloje nomás aquí. Y al hacer que Él aloje, ¿cierto?, Él no puede hacer lo que Él debe hacer. Cuando usted, no sé si alguna vez ha ido de vacaciones, ¿cierto?, a un hotel o alguna, me imagino, o en una pensión, o en otra casa, o ha estado allegado. Cuando usted aloja en algún lugar, ¿cierto?, usted no puede tomar muchas decisiones en la casa. No puede mover el sillón, no puede cambiar la cama. Es la casa de mi suegra y ella tiene la mala costumbre, para mí, de prender las luces del pasillo. Y yo duermo con las luces apagadas. Entonces, yo no puedo llegar y apagar la luz, porque estoy alojando ahí, ¿cierto? Porque si lo hago, no me corresponde, porque no es mi casa. Y quizás lo puedo decir, oye, ¿podrían apagar la luz? No, porque le tenemos miedo a los temblores. Ya, eso de ellos, ¿cierto? Y tampoco lo puedo criticar porque no es mi casa. En mi casa se puede hacerlo. Eso se llama alojar. Cuando yo alojo en algún lugar, yo tengo que someter, no puedo hacer nada. Tengo que someterme al dueño, ¿cierto? O sea, cuando el Espíritu Santo aloja aquí, no de aloja de aloja, no, aloja de alojar, ¿cierto? Él se somete, no puede actuar. A diferencia cuando él habita.
cuando hablamos de habitar, es cuando ya estás en tu lugar seguro, como le dicen algunos. ¿Cierto? Yo cuando llego a mi casa, me puedo sacar un pantalón, me pongo un buzo, me pongo chala, incluso puedo andar hasta con mis calcetines rotos. En otro lugar no puedo. Incluso en mi casa no me da vergüenza mostrar las papas. ¿A quién le da vergüenza en la casa? Quizás ustedes no tienen, pero es un ejemplo. A mí no me da vergüenza en la casa, no sé, estar chascón. Yo a veces me baño y quedo así con el pelo así. Ahora vengo a las clases y ando así peinándome para no verme chascón porque se me ve el pelo porque me veo mal. Entonces en la casa me da lo mismo, porque es mi lugar seguro, es mi casa. Si yo tengo el sillón acá y me molesta aquí el sol, ¿qué voy a hacer? Lo cambio para allá, ¿cierto? Si la tele está muy fuerte, ¿qué voy a hacer? Le bajo volumen, Si hay muchas luces, la apago. Si quiero poner árbol de Navidad, lo pongo. Si no me gusta, no pongo, porque es mi casa. Y es lo que hace el Espíritu Santo cuando está en su casa. Ahora, entre la pregunta esto, ¿el Espíritu Santo mora o aloja en usted? Porque cuando mora, Él hace lo que le da la reverenda gana. El Espíritu Santo hace lo que le da la reverenda gana en su corazón. Cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? No quiero que hay más tele porque me molesta. Tú aquí aloja nomás. Tú no habitas. ¿Sabes qué? Quiero que te levantes hispano porque estás llorando muy poco. Perdóname, pero tú estás aquí alojando. No estás evitando. Quiero que dejes de papuchentear, que dejes los juegos. Quiero que dejes de ir a la iglesia de allá. No te metáis en mis decisiones. Yo decidí estar allá, yo nací allá, o yo quiero esto otro. Es mi decisión, es mío. Yo quiero que obedezcáis a tu esposo. Yo quiero que ames a tu esposa. No, porque me trata mal. Si me trata mal, si me ofende, yo hago lo que yo quiero. Tú estás aquí alojando. Entonces, Pablo en este versículo, en el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Ahora, ¿el Espíritu de Dios mora en nosotros o aloja en nosotros? Eso es personal, ¿o no? Porque eso, ¿cierto?, lo vamos nosotros a ver en la intimidad. La única forma que podemos darnos cuenta si el Espíritu Santo aloja o mora es cuando Él nos dice si le escuchamos o no le escuchamos. Porque eso es personal. El versículo 10 y 11 dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, en aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos dos versículos, mis hermanos, es el credo, ¿no es cierto? Si usted entiende esto y lo acepta aquí en su corazón y dice amén, es porque está bien. Veámoslo de nuevo, para que entendamos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, que si Cristo está en ustedes, es porque ustedes reconocieron que su cuerpo está muerto, está condenado. Ustedes reconocieron que pecaron, ¿cierto? Dice, más el Espíritu de acá, no vive por la fuerza, no vive por la carne, vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, en simples palabras, si el Espíritu de Jesucristo, ¿cierto?, que estuvo en Jesucristo, habita en ti, no tienes por qué preocuparte de morir. Así lo dice, literal. ¿Por qué? Porque ya en ti hay vida. Porque el mismo Espíritu que revivió el cuerpo de Jesucristo, también lo va a hacer con el tuyo. Así, sencillo. Ahora, si tú esto lo crees, que es la fe principal, mi hermano, usted está... tiene que comenzar ahora a obrar, a trabajar. Porque si ya lo entiende, si usted entiende que este Espíritu que levantó de los muertos también va a levantar el suyo, y tiene fe, certeza, usted ya tiene que estar tranquilo, porque ya tiene fe en esto.
Porque de repente, y lo vamos a ver también en primera de Corintios 5, que es hermoso y muy importante, si usted comprende de que este cuerpo pecador tiene que nacer de nuevo, y no habla de forma metafórica, habla de forma literal. Este cuerpo, después que nosotros muramos, cuando venga Jesucristo, va a volver a la vida con el Espíritu. Va a ser perfecto, como tuvo que haber sido en el principio. Pero cuando Jesucristo resucitó, ¿cierto? Con nuestros pecados, Él resucitó en carne. Como dijimos en la clase pasada, en semejanza a carne. Él no fue en espíritu. Él no andaba así como un... No, la gente lo vio y lo tocó. Incluso tenía las heridas, ¿cierto? Decía, tócame la herida, tócame, tócame. Yo resucité en cuerpo. Obviamente la gente no lo reconocía porque es un cuerpo glorificado, es un cuerpo sin pecado. Aunque suene mal para la gente adulta, ¿cierto? El pecado provoca envejecimiento. ¿Por qué? Porque morimos. Aquel que muere es pecador. O sea, de que todos nosotros estamos envejeciendo, vamos a envejecer, y eso es a causa del pecado. Y Jesucristo ya no estaba con estas manchas de sol en la piel, ¿cierto? Con estas pecas aquí, ya no estaba en ese cuerpo, estaba en un cuerpo glorificado. Entonces Él dice así, este mismo espíritu en el que tú supuestamente estás creyendo, en el que tú supuestamente, dice aquí, has dejado que habite, no muere en ti, perdón, que more en ti, no que aloje, ¿cierto? Te va a revivir, así, con tu carne. Quizás tú voy a decir, oye, pero me morí muy viejito, voy a revivir con esta droga. No, vas a revivir en un cuerpo glorificado, pero con tu cuerpo. El cuerpo que tuvo que haber sido desde un comienzo. Por eso, si nosotros afirmamos esto, es porque ya estamos en este espíritu hermoso de, de, de tranquilidad, de confiar en Dios, de confiar en su espíritu y de no tenerle miedo a la muerte. He conocido tantos cristianos, mis hermanos, que le tienen miedo a la muerte. No significa que usted no se cuide, no tome pastillas, no. Hablamos de que le tienen miedo a la muerte, miedo de morir. Y dice, oh, que no me puedo morir. Cuando pasó el tema del COVID, ¿cuántos hermanos no estaban encapuchados completos? ¿No? Encapuchados así, parecían... Obviamente está bien que se cuiden con mascarilla o que se queden en la casa porque es una enfermedad fuerte, pero tenían miedo de morir esas personas. Porque no nos vayamos al extremo de no cuidarse, porque eso ya es irresponsabilidad, no cuidarse. Sino hablamos, ¿cierto?, de que ellos realmente sí le tenían miedo a la muerte. Gente que supuestamente tiene el Espíritu Santo. Entonces, por eso digo, no significa que nosotros vamos a andar a 120 en el auto en una carretera a 40. Porque eso es irresponsabilidad. Hablamos del tema de tenerle miedo, de tenerle pavor a cerrar los ojos y no abrirlo más, no sé. O a que nos cremen para que no nos olviden, no sé. No tengo idea, pero hablamos de eso. Hablamos de la gente que tiene miedo a la muerte. Y es triste. Si Él dice cambia, yo cambio. Si Él dice ora, yo oro. Si Él dice esto, ahora si te cuesta, es porque todavía no le das el 100% de autoridad en tu corazón. Que es lo que cuesta muchas veces, ¿cierto? Es lo que cuesta. Dejar que lo obre al 100% porque ahí está la carne, como dijo Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Pero gracias a Jesucristo tenemos esta oportunidad de morir todos los días y nacer todos los días. Todos los días nacer, todos los días morir, todos los días vivir y todos los días hacer que Él darle más de nuestro corazón, más de nuestra vida. Amén. Romanos 12, falta poquito. Romanos 12 dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La versión NTV, que es la versión que me gusta y la que reprenden algunos, dice: amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Amados hermanos, no están obligados. Ustedes no sé si se acuerdan que esto lo vimos en Romanos 6. La esclavitud. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos de la carne. Una vez yo estaba hablando con mi hermano más pequeño y él le decía, oye, pero porque estaba hablando Romero, una canción de Soy libre por amor, y cantaba una canción de Romero en el trabajo. Él me decía, oye, ¿por qué dice que somos libres y somos esclavos por amor? O sea, igual somos esclavos, po. Yo le decía, sí, pero es diferente. Porque eres esclavo
pero Dios te da la oportunidad de elegir si quieres seguir siendo esclavo o si quieres seguir siendo esclavo de Cristo. El pecado no te deja elegir, te deja puro pecar nomás. Y es ahí donde hablamos de un tema muy importante en el día de hoy, en la juventud, en el tiempo de hoy, que es la identidad. Resulta, yo pienso, porque lo he visto a través de la humanidad, que el ser humano no puede tener identidad. ¿Por qué no puede tener identidad? Porque siempre se va a acoplar a algo. Lo vemos en el lenguaje solamente. Nosotros ya al nacer y al hablar español tenemos una identidad latinoamericana, al tiro. No tenemos identidad propia. Tenemos que sumarnos a algo para pertenecer a alguien. Tenemos que estar siempre del lado de alguien para pertenecer. Nosotros no podemos andar libres sin querer hacer nada. Varias veces he tenido un montón de veces conversaciones con diferentes personas sobre este tema, sobre lo que significa la palabra identidad. Porque resulta que el cristiano dice, no, yo soy cristiano pero tengo mi propia identidad. No podéis ser cristiano si tenéis tu propia identidad, al tiro. Porque tú tienes que imitar a alguien que es Jesucristo. Y Jesucristo te está diciendo, tú, si eres imitador de mí, yo quiero que seas como yo. Dios te dice, yo te veo a ti por medio de Jesucristo. O sea que tú tenés que caminar como Jesucristo. O sea que tu identidad tampoco es personal, tampoco es tuya. He conocido, mis hermanos, cuando en otras iglesias, a miles de jóvenes que han intentado vestirse diferente, hablar diferente. Una vez conocí un niño que andaba con cordones diferentes. Que él decía, no, esta es mi identidad cristiana distinta. Y yo he visto en la calle como 500 personas con cordones diferentes. Pero él se sentía único en su mente. Porque él sentía que era su identidad como cristiano. Pero él no tenía identidad. Prácticamente en el mundo no se puede tener identidad. Porque aquí Pablo dice, nosotros, ¿cierto? O estamos en la carne o estamos en el espíritu. No tenemos dónde elegir. Por ejemplo, y si elijo a Jesucristo, aún así somos esclavos de su ley. Y no de la ley escrita, sino de la ley espiritual. O sea, de ser obediente. ¿Por qué? Porque al ser esclavos de Jesucristo, nosotros permitimos que el Espíritu Santo muere, ¿cierto? Y al hacer que el Espíritu Santo muere en nuestro corazón, tenemos que estar a su disposición, no al de nosotros. Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Pecar. ¿Cierto? O sea, al querer nosotros pecar, significa de que tenemos que ser esclavos de alguien. Tenemos que ser esclavos de algo. O esclavos de un sistema, como dicen los comunistas. Pero somos esclavos de algo. Quizás uno dice, no, yo soy libre, me considero libre. Incluso hasta cuando yo pensaba de que si me casaba, iba a ser libre de mi papá. Quizás si fui libre de ellos. Pero ahora tengo esposa e hijos. Mi libertad no duró mucho. Entonces, somos siempre esclavos de algo. Entonces, pero aquí Pablo lo habla con referencia a la identidad, a la persona. Dice así que hermanos, somos deudores, no a la carne, ¿cierto? O sea, somos deudores. Antes si éramos deudores de la carne, ahora seguimos siendo igual de deudores, pero ahora somos deudores de Jesucristo. Aquí Pablo nos muestra algo que es bien propio en el ser humano, que es esto de los dos caminos, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado ese tema de el camino del bien y el camino del mal? Pero aquí Pablo nos muestra esto. Esto es real. Tenemos dos caminos. El 13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, morís, mas por si el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La versión NTV dice así: pues si viven obedeciéndola, o sea la carne, morirán. Pero si mediante el poder del espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, solo tenemos que obedecer. Si nosotros obedecemos a la carne, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Morimos. Si nosotros obedecemos al Espíritu, ¿qué nos pasa? Viviremos. Así de simple. Por eso dice en la versión de Reina Valera: porque si vivís, porque si perseveras. La palabra vivir refiere a caminar. Incluso, no sé si ustedes han visto este comentario de las personas que están encerrados en la casa y dicen, este no tiene vida, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha dicho ese comentario? Este no tiene vida, porque no hace nada, ¿cierto? Porque no se mueve.
Este compadre no... o como uno le dice, su vida son los juegos, porque se mueve en los juegos, es lo único que hace. Su vida es la calle, porque solamente se mueve en la calle. Su vida es todo otro, su vida es la iglesia. ¿Cuántas una vez he escuchado ese comentario? ¿Cierto? Su vida esto, su vida su esposa, este mangoneado. Porque a eso se refiere vivir, refiere a eso, a moverse. Por eso, si ustedes se mueven, actúan conforme a la carne, mueren. ¿Saben qué es lo más divertido de esto? Que si estamos en el espíritu o en la carne, esta carne ya muere, ¿cierto? O sea, ya estamos condenados. Lo vimos en Romanos 5, por el pecado de Adán. Estamos condenados. Ya con morir, estamos condenados. Así que pero nos queda una parte, ¿cierto?, por cumplir, que es el espíritu. Pero aún así, si nosotros andamos en el espíritu, aún así esta carne se salva. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley vino a condenar la carne y el espíritu. ¿Y la ley de Jesucristo qué hace? A edificar la carne, y el espíritu. Nosotros, no sé si se acuerdan que ustedes en Romanos 4 vimos, ¿cierto?, que la gracia sobreabunda el pecado. ¿Se acuerdan cuando vimos eso y dijimos que la gracia es más grande? ¿Por qué? Porque es más fácil matar que revivir, ¿o no? Es muy fácil matar, pues. Muy fácil, ¡pum! Un puñalada, moriste. Pero revivir a las personas cuando lo hacen en RCP, para electroshock, tuvieron que crear máquinas para revivir a las personas. Pero para matar no, pues. Para matar yo en lo personal, como tengo fuerza, pego un chachazo y mato. Pero eso pasa, porque matar es fácil. O con la lengua. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o pedir disculpas? Dijo, no. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o insultar? Obviamente insultar, pues. ¿O no? Es más fácil decir ¡ridículo! Al decir, perdóname, te ofendí. ¿Por qué? Porque ahí queda, y nosotros tenemos que sacar otra cosa de nosotros. Es más fácil. Entonces, por eso dice que que la gracia es mejor, es mucho mejor que el pecado. Es mucho más grande. Porque no solamente vino a hacer algo imposible, que es revivir lo que ya estaba contaminado. Esta carne está condenada 2 veces. Y aún así la gracia la revive. ¿Solamente por quién? Por Jesucristo. ¿Y cómo? Permitiendo que Él more aquí en nosotros. Amén. El versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primero, ¿qué significa? Cuando Él mora aquí en tu corazón, aquí, y le haces caso, Él te guía. Pero miren, la palabra guiado que usa Pablo aquí proviene del griego ago, que significa, puede sonar muy paradójico, guiar. Pero no guiar como guían los perritos a los ciegos. No, es un guiar con un concepto de tiempo. ¿Se entiende, no? O sea, ser guiados por el Espíritu se refiere conforme al tiempo que tú le das. ¿Se entiende? O sea, Dios te guía. La palabra de Dios dice, todos los que son guiados por el Espíritu, pero es un guiado con referencia a tu búsqueda. Ejemplo bien claro tenemos el GPS. Cuando uno maneja, yo no manejo, pero he usado el GPS. Cuando uno usa el GPS te muestra supuestamente el camino más corto, que siempre es la carretera, pero también te muestra otros caminos. Te muestra por allá, te muestra por acá, y te dice aquí, te dice camino más cercano o destino en 14 minutos, este camino de acá, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí varias opciones. El GPS nos lleva por diferentes caminos, pero depende de nosotros por cuál camino vamos a tomar. Si nosotros queremos irnos por los semáforos, vamos a estar, ¿cuánto? 40 minutos, si nos vamos por la carretera. Entonces, el Espíritu te guía, pero conforme a tu disposición, a tu tiempo, al tiempo que le dedica. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hay gente que quiere ser más rápido que otra espiritualmente. Yo que he conocido jóvenes de 14 años que tienen muchas más palabras que yo, mucha más búsqueda, mucha más oración que yo. Y no es porque ellos sean predestinados, es porque ellos permiten que la guía sea más constante. Así de simple. He conocido personas de 60 años que no han leído nunca la palabra, nunca. Y es porque no han permitido que el Señor les guíe. Pero no hablamos de guiar de así al lado, sino hablamos del tiempo que yo estoy dedicando, porque la palabra que usa Pablo aquí es de guiar con referencia a tiempo.
¿Se entiende es lo que estoy diciendo? Porque es difícil quizás un poquito de repente comprender, porque uno está acostumbrado a escuchar la palabra guiar de, anda, gira 2 veces a la derecha, a la izquierda y listo. Pero no, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te dice el camino, ¿cierto? Y te dice cómo llegar ahí más rápido. Y todo depende de cuánto caso tú le hagas. Yo no sé cuánto has dejado de que el Señor te guíe. ¿Cuánto tiempo? ¿O cuánto tú permites que Él te guíe? Porque resulta una vez, yo hice un comentario que un hermano se enojó. Dice, Dios es caballeroso. Él no te va a obligar a nada. A nada. Porque Él es amor. Es uno el que obliga a la gente a ir a la iglesia, el que obliga a hacer esto o otro, no, Él no te obliga a nada. Él dice que, él no dice, yo le pego con una patada a la puerta, ¡pum! Y entro. No, dice, yo toco la puerta, ¿cierto? Yo toco la puerta primero. ¿Hay alguien? Y está todo así. ¿No? Ya. Vuelvo 5 minutos. ¿Hay alguien? El Dios es así. Jesucristo es así. Entonces, si tú quieres que el Espíritu Santo te guíe, ¿cierto? Tienes que dedicarle tiempo. Porque no es una guía así, a la loca. Él te expone el camino y dice, ya mira, ¿queréis vencer contra tu mala lengua? Ya, allá. Tenéis que, el camino, ahí está, camino. Ya, te muestra el camino. Vamos, como GPS. Vamos, ya. Pero primero quiero pasar a comprar un helado. Después ir para allá. Voy a comprar un helado. Ya, mira, tomaste este camino. Te demoraste 10 años quizás. Pero si venimos para acá, vas a llegar igual en medio año. Ya, pero me quedé sin benzina. Déjame ir a la que está. Pero por allá hay una copa más cerca. No, quiero ir a esa porque esa creo que es más barato de la benzina. Voy para allá. Porque va en el tiempo que le dedico a esta guía. Hay una palabra que aquí que es un poco debatible, que usa aquí Pablo, que dice que las personas que se dejan guiar son hijos. Hay una controversia un poco de quién es hijo de Dios. Pero aquí, más adelante lo vamos a ver, sería malo, se podría decir, cuestionar quién es hijo y quién no. Porque eso no depende de mí, tampoco depende de usted. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y el Espíritu Santo, Él sabe lo que está haciendo acá adentro. Una vez con mi papá íbamos a Talca, o sea, todas las veces que fuimos a Talca, y yo estábamos con el GPS, y le dije, papá, tiene que doblar acá. ¿Dónde? ¡Bum! ¿Te acuerdas? Y tuvimos que doblar como 1 hora más allá. Nos demoramos 1 hora más porque más encima era una pura vía. No podíamos llegar y dar la vuelta en U. Teníamos que esperar la otra rotonda para darnos la vuelta. Entonces, manejando ahí, ahora sí, ahora ahí doblamos bien y después nos demoramos 1 hora más en llegar a Talca. Pero llegamos. Entonces, con el Espíritu es exactamente lo mismo. Cuando Él permite que Él te guíe, conforme al tiempo que le dedicas. Y los que le dedican tiempo a este Espíritu Santo, porque ya está aquí, ¿cierto? A ellos recién son llamados hijos. Ahora entra este concepto de ¿qué pasa con los que se apartaron? Con los que se dejaron guiar. ¿Qué pasa con ellos? A mí no me compete. Yo lo único que tengo que hacer es hacer que él despierte su GPS también. O ella despierte su GPS. Para que permita que este espíritu le guíe. Para que sea hijo de Dios. Porque yo no puedo, esa persona no puede ser llamada hijo de Dios si no permite que el Espíritu Santo le guíe. Y recordemos, ¿hacia dónde nos guía? Andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no son obras. No es congregarme, ser pastor, ser diácono, ser ministro, ser cantante. No hablamos de eso. Hablamos de santidad, de apartarnos del pecado. Porque a nosotros lo que nos perjudica es el pecado. La carne nos perjudica. Eso es el problema de todo ser humano, es el pecado. No hay ninguno más. Por eso, el libro de los Romanos y la Biblia completa está hecha no para criticar al otro, sino para verte a ti. Mírate a ti. ¿Estás permitiendo que el Espíritu more aquí? Ahora, si tú dices que mora, ¿cómo sabes que mora? ¿Estás permitiendo que Él te guíe? ¿Cómo sabes que te guía? ¿Cuánto tiempo le estás dando? ¿Cuánto tiempo? Yo en la mañana me levanté a orar. Yo dije, ahora, porque yo estoy luchando con una etapa en la mañana. Me cuesta. Aparte de que moverme muy tarde. Aquí le pongo pausa al video para que no me juzguen.
Y me pongo a orar, Señor, bla, 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 bla. Ya, oré por todo el mundo. Oré para allá, por la iglesia, por mi Señor, por acá, bla, bla, bla. Veo el teléfono y ya han pasado recién 15 minutos. Dije, chuta. Yo juré que ya han pasado como 2 horas ya. Porque mi carne, obviamente. Mi carne me hizo que fuera eterno. ¿Por qué? Porque todavía estoy ahí. El Espíritu Santo todavía me dice, ya, te fuiste por este camino, pero todavía te falta, ya, ahora todavía te puedo devolver para acá, para que ahora, porque obviamente no va en la duración de la oración, sino va, es personal, va en lo que yo quiero entregarle a Dios. Yo quiero entregarle a Dios más tiempo, yo en lo personal, no digo que 15 minutos sea malo, porque eso es personal, ¿cierto? Porque eso es lo que a ti te dice el Espíritu Santo, a ti personal. Ahora el tema es obedecerlo o no. Como dijimos la última vez, como dijimos reciencito, llega el Espíritu Santo y te dice, ya, yo moro aquí, te hablo. Dedícale más tiempo. No, a ver, este es mi cuerpo, yo lo manejo, ya, eso es otra cosa, ya eso es alojamiento. Mis hermanos, como última pregunta, que para que se nos quede aquí en la mente y lo meditemos en la casa como estudio. Nosotros nos decimos llamar hijos de Dios, nos decimos. Entonces, si dices ser cristiano, estás en el Espíritu, estás dejando que Él te guíe y que Él more en tu corazón. ¿Lo permites? Porque si no lo permites, como dice aquí el versículo 14, no puedes ser llamado o no puedes denominarte un hijo de Dios, desgraciadamente. Eres hijo de Dios cuando te dejas guiar por tu Espíritu. O sea, eres hijo de Dios cuando comienzas a cambiar. Quizás es lento el cambio. Y déjame decirte que nada lo va a ver. Menos la familia. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, nada es perfecto, esto es para tierra. Pero nadie lo va a ver porque cuesta. Y quizás, ¿cierto? Eso deprime aún más que la gente no lo vea, pero no importa. Porque tú tienes que decir, Señor, si a lo mejor la gente no lo ve, guíame más. Amén. Guíame más. Porque yo quiero cambiar. En el cristiano está este concepto. Yo quiero cambiar. Yo sé que ustedes también quieren cambiar. Pero para eso debemos nosotros dejarnos guiar. Primero que muere. Y después que nos guíe. Y recordemos que guiar no es guiar de derecha a izquierda. Es del tiempo que le dedicamos. Es guiar con referencia al tiempo. Guiar con referencia al guiar con tiempo. ¿Permitimos que Él nos guíe? Sí. ¿Cuánto tiempo le decimos que nos guíe? ¿Cuánto? Amén. Oremos.